Muy bien, muchachos, ahora vamos a ver lo que es lo que es funciones. Vamos a ver las condiciones para que una relación sea una función. Bueno, recordemos que en lo que es funciones tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Entonces necesitamos ver si la relación entre el conjunto A y el conjunto B cumple para que sea una función. Por ejemplo, si yo tengo en este conjunto, en el conjunto de las X o las preimágenes, y en el conjunto de las Y o de las imágenes, voy a tener, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y al otro lado pues voy a colocar unas letras, digamos A, B, C, D y E, pero pueden ser números también. Entonces, una de las condiciones para que una relación sea una función, se requiere que cada elemento de las X tenga una relación o esté relacionado con algún elemento en Y. Por ejemplo, digamos que yo relacioné el 1 con el A, el 1 con el 2 con el B, el 4 con el C, digamos, y el 3, digamos que con el D. Entonces, en este caso, eso es una función porque tenemos una relación de 1 a 1 y no nos está sobrando ningún elemento acá. En los elementos del B, el conjunto B, el segundo conjunto, que es el Y, sí nos pueden sobrar elementos. Ok, entonces hay otra condición que me dice que por lo menos dos elementos del Y no pueden estar relacionados con un solo elemento del X. Es decir, por ejemplo, que si yo quisiera, qué sé yo, colocar, no sé, puede ser, vamos a hacer otro, vamos a hacer por ejemplo que el 3 esté relacionado también con el E, digamos, acá. Entonces vean que una misma X no puede tener relación con dos Y al mismo tiempo. ¿Ok? Puede pasar al contrario. Puede pasar al contrario. Que una Y, que una Y esté relacionada con, vamos a ver, por acá, que una Y esté relacionado con dos valores de X. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que yo diga que el 1 y el A y el 2 y el A. En este caso tenemos una relación de dos elementos de X que tienen o arrojan un valor A. Entonces, podría decir que también sean más de dos, pueden ser tres valores, o inclusive todos los valores de acá. ¿Ok? Vean que ahí estoy cumpliendo que todos los elementos de X están relacionados con uno en A y en uno en B, perdón, y entonces no me sobre ninguno. Cumple, ¿verdad? La condición para ser función. Entonces, para tener claro acá, ¿qué puede suceder? Puede suceder que dos o más elementos en X tengan una relación con un único elemento en B. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Eso pasa en este diagrama, ¿verdad? Pero también puede representarse en tabla. Digamos, por ejemplo, si yo lo represento en una tabla, pues ahí sería un poquito diferente lo que es la representación nada más, pero al final es lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a la tablita de acá. Digamos que aquí tengo las X y aquí tengo las Y. Entonces voy a colocar acá en las X los numeritos que tengo ahí. 1, 2, 3, 4. Me está sobrando una ahí, no hay problema. Después tengo ahí en los Y, digamos que está relacionado el 1 con el A. El 2 también está relacionado con el A, digamos. Ahí cumple con el requisito, ¿verdad? De que sea una función. Y vemos que los demás están relacionados con un único elemento en B.
Entonces, por ejemplo, el 1 y el 2 vamos a tener que se nos va a repetir el A acá. Entonces, el 3 con el B y el 4 con el D. Si ustedes se fijan, pues los elementos que repiten serían los de Y, por así decirlo. Entonces, los elementos que se pueden repetir, digamos, van a ser únicamente los de Y. Hay que fijarse, ¿verdad? Que si también se repiten los elementos acá. Por ejemplo, si yo aquí tuviera un 1 y un 1, pues entonces básicamente es el mismo par ordenado, ¿verdad? Ok, entonces importante esa parte. Entonces, lo ideal sería representarlo en un diagrama de Venn para representarlo de mejor manera y poder ver mejor la relación, ¿verdad? Si es una función o no. En cuanto a la gráfica, pues si nosotros tenemos una gráfica, podemos determinar si es una función o no, ¿verdad? Simple y sencillamente, ¿verdad? Nosotros hacemos el plano cartesiano, digamos, si tenemos una función, qué sé yo, que se comporta de esta manera. Vamos a hacerlo un poquito diferente para no confundir por el trazo. Ser un poquito más evidente, tal vez. Así. Ok, veamos esta función. Vean que esa función, como lo pueden ver, pues es un poco no tan tradicional, ¿verdad? No, una función no es ni lineal ni cuadrática, ¿verdad? Es una función polinomial al parecer. Pero se puede observar a ver si es una función o no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es trazar líneas verticales de manera tal de que si esa línea vertical toca en dos puntos a la gráfica, vean, a la gráfica, entonces decimos que no es función, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Porque diríamos que no es función. Pero en este caso vean que no importa las veces que yo trace líneas verticales, siempre voy a tocar a la gráfica, ¿verdad? No lo que está en rojo. Voy a tocar una sola vez. Es porque es una función. Quiere decir que hay relación de 1 a 1 ahí, ¿verdad? Por lo menos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una función, perdón, en una gráfica? Por ejemplo, como esta. Vamos a ver una de estas por acá. X y Y. Digamos que la gráfica que se forma es así. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, si nosotros trazamos una línea vertical paralela al eje, ¿verdad? Y, fíjense que ya aquí toqué a dos puntos en la gráfica. Eso lo que indica es que hay una misma X que me estaría dando dos resultados de Y, y lo cual no puede ser, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, que este sea el X1, digamos, y tengo una relación acá con una Y que sería Y1, y que esta misma X tenga una relación con el de abajo, el punto de abajo, que sería un Y2. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí tendría una X que tiene dos Y's. Entonces, pues recuerden que eso no se podía, ¿verdad? Que una X, es decir, uno de este elemento tenga dos en este otro, no podría ser una función. Por lo tanto, entonces diríamos que toda la gráfica, cuando yo le trace, si hay alguna parte de la gráfica en que yo trace líneas verticales paralelas al eje Y y toquen dos puntos a la gráfica, se clasifica como una relación o podemos ver que no es una función, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver entonces por acá si comenzamos a realizar los diagramas para que sea un poquito más claro. Ok, si hacemos nosotros este diagrama, por ejemplo el primero, solamente para representarlo, no es tan necesario si ya no agarramos práctica, ¿verdad? Por ejemplo, este es el conjunto X, ¿verdad? El conjunto A. Y este sería el conjunto B.
Entonces, si nosotros nos ponemos, bueno, 2, 2 en el A, en el X. No lo pongo dos veces, solamente una vez. Y el 5 solamente una vez. Y al otro lado en el Y, fíjense que tenemos 0, 1, 2, 3 y 4. Ok, en el eje, perdón, en el conjunto A, vean que el 2 se relaciona con el 0 y el 2 también se relaciona con el 1. Ya con eso podemos decir que no es una función, ¿verdad? No es necesario seguir viendo porque aquí tenemos un detalle, que una misma X tiene una relación con dos Y diferentes. Ok, entonces ya con eso automáticamente no es una función. Es una relación sí, pero no es una función. Ok, luego seguimos, por ejemplo, con el número 2 que dice que tenemos el X acá, el conjunto A, ¿verdad? Que dice que tenemos de 0 hasta 4. Bueno, entonces tenemos acá el... Vamos a cambiar el color a este. Vamos a ver, ponemos azul, verde. Ok, entonces dice que tenemos 0, 1. Vamos a bajarle un poquito el grosor. 0, 1, 2. Vamos a borrar aquí un momento. Dice que tenemos 0, 1, 2, 3 y 4. Al otro lado tenemos el 2 nada más. Si ustedes se fijan, dice que todos los de X están relacionados con un único elemento en Y. Eso puede pasar, sí, ¿verdad? Lo habíamos dicho. Entonces esta califica, perdón, para que sea una función. No vamos a hacer este otro porque ya por obviedad vemos que hay una misma X, que es el 1, que está relacionado con dos diferentes números. Entonces ya es automáticamente decimos que no. Ok. Entonces la respuesta sería la B. Ok, en la 74 la respuesta es la B. Bien, pasamos a la 75. Vamos a ver. Y aquí es básicamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, la 75. Vamos a acercarlo un poquito más por este lado. Ok, fíjense en la 75. Por acá tenemos que los X o el A y el B. Tenemos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0, ¿verdad? Del otro lado tenemos 1, 2, 3 y 4. Relacionamos entonces el menos 4. Perdón, me faltó el 0 por acá. Ok, tenemos entonces menos 4 con 0. Ok. Menos 3 con 1. Menos 2 con 2. Menos 1 con 3 y 0 con 4. Relación de 1 a 1, no me sobra ninguno acá, ¿verdad? De los elementos de X. Todos tienen una relación con B, entonces automáticamente esta es la opción correcta, ¿verdad? La 1 parece ser que es la correcta, ¿verdad? Entonces, ¿ya para qué entonces vamos a hacer el resto? Si solamente tenemos la 1, la 2 y la 3 en respuesta. Entonces, fíjense que aquí tampoco era porque una misma X está relacionado con varias Y diferentes. Entonces ya automáticamente no, ¿verdad? Vean que aquí hay dos X que son iguales, que están relacionados. Esta misma X está relacionado con dos diferentes Y y eso no puede pasar, ¿verdad? Ok, entonces automáticamente era la respuesta A. Ok, en estas relaciones donde vienen incompletas hay que fijarnos muy bien, digamos. Dice como que tengo que completar la tabla para que esa relación pues sea una función. Entonces aquí podríamos hacer el diagrama para estar un poco más claros, ¿verdad? Yo recomiendo en todas para que estén más seguros, ¿verdad? Porque es un poco más visual. Ok, menos 3, ahí tenemos el valor de m, 0, 5, 2, menos un tercio, menos un medio, 0, 4 y bueno, ahí una sola una vez el 4.
Fíjense que ahora, bueno, voy a relacionar el menos 3 con menos un tercio. El m, que no sabemos cuánto sería, con menos un medio. El 0 con el 0, ¿verdad? Y tenemos el 5 con el 4 y el 2 con el 4. Vean que eso sí puede pasar, que dos x estén relacionados con una misma y, ¿verdad? Sí, dos x pueden estar relacionados con una misma y, eso sí puede pasar, ¿verdad? Lo opuesto no. Entonces nos fijamos. Ok, ¿qué pasaría si esta m es un 5? ¿Qué pasaría si es un 5? Si es un 5, pues sería este número que está acá, ¿verdad? Y tendría que relacionarlo, ¿verdad? Vamos, borraríamos esta línea. Y tendríamos que relacionar este número 5 con el menos un medio, ¿verdad? Porque si esto es 5, va relacionado, vean que tengo dos x, perdón, una misma x que está relacionado con esta misma x, está relacionado con dos diferentes y, entonces eso no puede pasar, ¿verdad? Entonces el valor 5 está descartado. Menos 3 pasaría lo mismo, ¿verdad? Fíjense que si yo tengo que este valor es menos 3, quiere decir que es un mismo número, ¿verdad? Menos 3 está relacionado una x con dos y eso no se puede. Entonces menos 3 también está descartado. La única posibilidad es que sea un número distinto a los que ya hay aquí arriba, ¿ok? Entonces tendría que ser 1, ¿verdad? Es el único número que impide que ocurra eso de que de que una misma x, perdón, esté relacionado con dos diferentes números en y. ¿Ok? Entonces ya ahí cumpliría. Si esto es 1, pues sería un número diferente a lo que ya tengo ahí y no habría ningún problema, ¿verdad? Vamos a hacer el conjunto por acá. No habría ningún problema. ¿Por qué? Porque si yo trazo el 1 con el menos un medio, fíjense que esto que ustedes ven acá de diagrama sí es una función. Vean que todos los elementos están cubiertos, o están, perdón, están relacionados con un elemento en y, al menos. Bueno, como dice la regla. Y fíjense que como es un número diferente a los que ya están, pues se relaciona uno a uno con el menos un medio. Y por lo tanto, entonces es la 1. La A, perdón. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vean, cuando me presenten ese tipo de preguntas, pues es un poco más de probar, ¿verdad? Conocer un poco los conjuntos, ¿verdad? Conocer un poco los conjuntos, tratar de usar un poquitito la calculadora para, pues, eh, probar, ¿verdad? Ciertos números que podrían dar indicios de que la relación que se está dando ahí no es correcta, ¿verdad? No es, o sea, no es una función, perdón. Entonces, vamos a ver cuál de las tres representa una función. Bien, aquí lo que quiere decir es esto, recordemos que es el conjunto A que tiene una relación con el conjunto B. Quiere decir entonces que estas son mis X y estas son mis Y, o las f de X. Quiere decir entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dice que si yo le meto valores a la X naturales, siempre su codominio va a ser natural. ¿Será cierto eso en esta expresión? Pues parece que no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa si usted le pone un valor, por ejemplo, si usted le pone un valor de un 1 acá a la X, ¿verdad? 5 menos 1 me da 4. Sí, exacto, da un valor natural. Pero ¿qué pasa si usted le va aumentando los valores? Por ejemplo, le pone, qué sé yo, 6, ¿verdad? 6. ¿Por qué 6? Porque usted sabe que 5 menos 6 6 es mayor que 5, entonces al restarle va a dar negativo. Entonces me va a dar menos 1. Ah, le metí un valor natural en específico
y me está arrojando un valor negativo, pero aquí dice que deberían dar naturales todos, es decir, los de contar no me aceptarían los negativos, por lo tanto esto no es una función porque no cumple, ¿verdad?, con lo que está diciendo en el dominio y en el codominio, lo que va a ocurrir, ¿verdad? No está abarcando todo lo que puede ocurrir en el codominio. Bien, entonces, ahora igual vamos a hacer con la segunda, a ver qué tal, ¿verdad? Y fíjense que dice que si yo a la función le meto valores de x naturales, me va a arrojar siempre valores enteros. Pues eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque vean que es una fracción y si yo le pongo, por ejemplo, a la x un natural, ¿verdad? Un natural son los de contar 0, 1, 2, 3, 4 y hasta más infinito. Por ejemplo, si yo le meto un 2 a la x, 2 por 2, 4. Eso me da 4 sobre 5. 4 sobre 5 ya sabemos que es un decimal, ¿verdad? ¿Ven? 4 sobre 5. Ok, vean, decimal 0,8. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la afirmación que me está dando aquí, el codominio, que siempre me da un número entero, es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vemos que no necesariamente va a dar un número entero, puede dar un número fraccionario o decimal infinito o finito, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa acá? Bueno, en la tercera dice que si yo meto números enteros, ¿verdad? Siempre me va a dar un número natural. Puede ser que sea cierto, ¿verdad? Recordemos que aquí, como nos está especificando si son enteros positivos o negativos, tenemos que asumir, ¿verdad?, que estamos hablando de los dos, negativos y positivos. Vamos a ver si funciona para los negativos. Recuerden que si yo elevo a la 2 un número negativo, me va a dar ese resultado un número positivo. Por ejemplo, menos 1 a la 2, eso va a ser 1. Si le sumo 1, me va a dar 2. Entonces, es cierto que me va a dar un número natural. No importa qué número entero negativo le meta yo acá, el elevarlo al cuadrado me va a dar un resultado positivo. Y si le sumo 1, siempre me va a dar un número que sea natural positivo. Natural, perdón. O un número entero positivo también me va a dar siempre. ¿Ok? O inclusive, si recordemos que 0 es entero, entonces si le ponemos 0 a la 2, ¿verdad? Más 1, siempre me quedaría lo que es el 1, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que esta es la única relación que podría ser una función, ¿verdad? O que es una función. ¿Ok? Lo podemos probar de esa manera, ¿verdad? Ya aquí igual, ¿verdad? Tendríamos que seguir probando, ¿verdad? Ese tipo de afirmaciones. Por ejemplo, esta, que dice que, bueno, aquí tenemos es una función de raíz, ¿verdad? Que si yo le meto números enteros siempre, ¿verdad? Aquí a la x, sean positivos o negativos, ¿verdad? Porque no me está diciendo si tiene un más o un menos, entonces asumo que son los dos. Recuerden que las raíces negativas no tienen soluciones reales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 35, pues no me da en números reales, no me da un resultado real, digamos. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo aquí un número en la x que haga que la raíz, el subradical, me dé negativo? Por ejemplo, vean que aquí me acepta los números enteros, tanto positivos o negativos. ¿Qué pasa si yo meto un menos 5 acá? Si yo pongo menos 5 más 4, vean, menos 5 más 4. ¿Por qué puse menos 5? Porque es la sumatoria o esto me va a dar un número negativo. Lo estoy haciendo a conveniencia o intencional para que me dé un número que diga mat error o que no tiene solución en los números reales. Entonces sería mentira que con todos los valores enteros positivos y negativos siempre me va a arrojar un resultado real, ¿verdad? Un número real. En este caso es falso, ¿verdad? No, esa proposición no es verdadera. Entonces, vamos a ver la 2. ¿Será cierto que si ya siempre coloco un número natural acá, natural, ¿verdad? Que son los naturales. 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y así sucesivamente. Son los números de contar.
Entonces, si yo meto, por ejemplo, un 0, 2 por 0, 0 más 7, da 7. Entonces, raíz cuadrada de 7 es un número real, sí, ¿verdad? Es un número real, un infinito, irracional, pero al final es real, ¿verdad? Ok, entonces si le meto un 1, 2 por 1, 2, más 7, 9, raíz cuadrada de 9 son 3, entonces siempre, no importa qué número natural le vaya a meter yo acá, siempre me va a dar un número real. ¿Ok? Entonces, eso sí es verdad. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si el conjunto de las B's está viéndose limitado, por ejemplo, que sea un número, no sé, o que me den números enteros positivos, ya ahí es diferente, ¿verdad? Que el codominio sea z positivo, negativo. Entonces ya ahí es diferente. ¿Por qué? Porque no voy a tener ninguna respuesta negativa. Entonces, pero vean que es real. Ahí dice que al final, pues, siempre me dará un número real. Vean cómo este no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué es el conjunto Q? El conjunto Q son todos aquellos números que pueden expresarse como una fracción, ¿verdad? En donde B es diferente de cero. Entonces, estamos hablando de que eh, cualquier fracción que yo le meta a la X me va a dar un número natural. Eso es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo pongo, por ejemplo, se me ocurre el valor de un número fraccionario, podría ser un medio, ¿verdad? 5 por un medio más 3, eso no me da un número entero, o sea, no me da un número natural. Entonces, si yo lo hago, por ejemplo, 5 por un medio más 3, fíjense que me da un número decimal finito, por lo tanto que me da un número natural es falso, no podría ser verdad. Entonces el único que se puede aplicar ahí y que sea una función es el 2. Entonces la respuesta correcta es la B. Y ya con esto pues siguen ustedes ahí probando, ¿verdad? Conociendo los conjuntos. Y ahora con las gráficas pues es más sencillo. Recuerden que lo que hacemos es trazar este, líneas verticales donde ustedes más o menos puedan ver que si ustedes trazan una línea vertical paralela al eje Y, que vaya a tocar en dos puntos. Aquí pues en muchos lugares tocan dos puntos a la gráfica, por lo tanto decimos que no podría ser una función, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por acá, esta otra. Fíjense que esta, específicamente en esta línea que trace yo aquí tengo que tocan dos puntos a la gráfica. Aunque está cortada la gráfica, por así decirlo, está por partes, igual es una gráfica, ¿verdad? Entonces vean que tocan dos puntos, por lo tanto esta no es función. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué pasaría si este punto hubiese estado abierto, es decir, sin rellenar? Ahí cambia el asunto. ¿Por qué? Porque si yo trazo la línea, ¿verdad? Vertical, en realidad solamente estaría tocando en este punto, porque este punto abierto sin rellenar no forma parte de la gráfica, por lo tanto en ese sentido sí sería una función, pero en este caso no, porque los dos están cerrados, ¿verdad? Están rellenos. Y aquí no importa cuántas veces trace líneas verticales paralelas al eje Y o encima del eje Y, vean que siempre voy a tocar en un solo punto, por lo tanto esto sí es una función, o sí representa la gráfica de una función. Entonces sería la número 3. Vean lo que les decía, por ejemplo, en esta, en la 81. Vean la 81, bien. Si trazo una línea aquí específica, no voy a trazar líneas acá porque aquí es evidente que en realidad solo toco una vez. Donde podría suceder que toco dos veces es en esta, pero si se fijan, aquí tengo un punto abierto, lo cual quiere decir que no estoy tocando a la gráfica porque ese punto no pertenece a la gráfica, pero este otro sí. Entonces solamente toqué un punto. Quiere decir que en esta gráfica sí puede ser función, pero fíjense ya que en esta no, ¿verdad? Hay muchos puntos o muchas rectas donde tocan dos puntos a la gráfica, por lo tanto no es función. Y esta, profe, ¿y esta qué pasa con esta? Que es una sola línea vertical. Vean que en este caso no sería función porque toco infinidad de veces
2 puntos. Entonces, por lo tanto, no es una función. Solamente la 1 sería la opción correcta. Ok. Igual aquí tenemos más de las mismas. Vean que son sencillitas. Vean, no se vayan con que, si tengo un punto abierto y uno cerrado, entonces es función. No. Porque fíjense que aquí en el centro toco en 2 puntos. Entonces esta no es función. Esta, vean que no importa cuántas veces yo trace, voy a tocar un solo punto. Pero esta otra, pues ya en un solo punto en el centro, ya toqué en 2. Con que eso suceda, ya descartada de que no. La única opción es la opción 2, que me dice entonces que la B. Y ahí estamos entonces con lo que son las, ver si es una función o no es una función. Entonces, para que ustedes vean que no es complicado, es bastante sencillo y ojalá que lo puedan hacer bien.